Buenas noches, Hola, lentamente, de a hola, poco. Guido. Hola, Dito, querido. ¿Cómo va? Noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por conectarse. Mi nombre es Guido Zanelli. Tengo el beneplácito de coordinar estas conferencias que me dejó a cargo el doctor Rubinstein, que hoy está jugando a Nora Rubinstein, pero bueno, a él le gusta eso, ¿viste? ¿Puede Em, ser un poquito más alto, por favor? El volumen es todo lo que tengo, Sara. Si Bueno, vos pudieras subirle, yo estoy al máximo. Si tenés un volumen ahí para subirle, mejor. Em, Tengo el honor de presentarlo hoy para un tema muy interesante a el doctor Carlos Brusaín, Ruiz Brusaín, que está conectado desde España, por lo cual le vamos a dar una súper cálida bienvenida porque hay diferencia horaria y allá es la 1:30 de la mañana, así que está haciendo un gran esfuerzo para estar con nosotros. Como todos saben, el tema de hoy es sobre creatividad y la creatividad algorítmica de la inteligencia artificial contrastada o versus con la creatividad humana. Carlos es máster, máster no es un decir, tiene un título de máster en Bellas Artes, es profesor, es artista, es investigador, se dedica 100% al tema de la creatividad, ya sea en lo que es la escritura, pero fuertemente, y esto lo recalco, fuertemente, lo que es el dibujo, la ilustración y el arte conceptual, ¿sí? Tiene muchísima experiencia, nos preparó una presentación larga y interesante. Tenemos un usuario que se conectó que dice creatividad humana y algorítmica, mirá vos. Se lo tomó en serio este. Mm. Carlos, ¿estás listo? Sí, preparado. Bueno, dale nomás. Muy bien. Primero que nada, buenas noches a todos y a todas. Y antes que nada, también quería dar las gracias a Yusam por ofrecer este espacio de debate para tratar un tema tan candente como es el de la inteligencia artificial y su relación con la creatividad. Y también quiero agradecer a todo el mundo también por el esfuerzo de estar aquí ahora, dar el tiempo. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Bien, creo que es importante, a ver, voy a compartir. ¿Todo el mundo lo ve correctamente? Sí, Carlos, perfecto. Voy a sacar esto para que se vea más completo todavía. Sí, bien. Bien, empiezo a compartir la presentación entonces. Esto ya es lo que estaba. Esta conferencia explorará si la IA es realmente creativa, analizando la naturaleza de sus outputs frente a la creación humana y cómo esto redefine el concepto de creatividad. Discutiremos las diferencias entre los procesos creativos entre IA y humanos, su rol como herramienta o colaborador y la perspectiva de diversas escuelas psicológicas sobre creatividad, sobre inteligencia también. También se abordará su impacto en la educación y cómo la IA transforma el conocimiento, transforma o puede transformar el conocimiento. Que procedemos. Ahí, mejor. Sí, bueno, estos serán los temas. Después de la introducción, presentaré algunas preguntas de investigación que a mí me han servido para avanzar en el estudio, definición de algunos términos clave, contextualización, IA y creatividad, IA para la creación de imágenes, IA para la creación de textos, IA y educación y conclusiones. Esos son los temas que trataremos. Quiero comenzar con esta cita. A ver, esto es uno de mis poemas preferidos, pero al margen de eso, estaba haciendo esta investigación y crucé con un libro que tenía que no había leído. Se llama Ensayo sobre el Apocalipsis. Ah,
editado por Racionero en el año 1971 y que planteaba una serie de temas que provenían bastante de la escuela de Frankfurt, de las temáticas que preocupaban a la gente en esa época, y que comenzaba con esta cita de Ginsberg. Y como digo, es un poema que cada tanto leo, pero me encantó porque justo estaba esta parte que condensa muy bien lo que seguramente voy a querer expresar. Moloch, cuya mente es pura maquinaria, Moloch, cuya sangre es el fluir del dinero, Moloch que penetró en mi alma tempranamente, Moloch en cuyo seno soy una conciencia sin cuerpo. Del año 1956, como sabrán, esto generó un gran revuelo, un juicio por indecencia, toda una serie de cosas, de narrativas paralelas que no mencionaremos ahora, pero que para mí representa de manera sintética lo que probablemente sean unas cuantas de las conclusiones que saldrán de esta conferencia. Bien, clicaré aquí. Hablaré de definir un poco las áreas en las que suelo operar, para que tanto mi sesgo como los límites de mi investigación queden en evidencia. Inicialmente vengo del ámbito de la ilustración y el cómic. Mi carrera profesional en estos campos comenzó en el año 1990, aunque la tecnología de autoedición y retoque de imagen ya existía, pasaron unos 5 años hasta que tuve contacto con aplicaciones como Adobe Photoshop. Y pasó algún tiempo hasta que empecé a trabajar solo con medios digitales. Eso quiere decir usando una tableta digital que permitía dibujar digitalmente y por ende prescindía del uso del escáner. En síntesis, pasé una década completa trabajando solo con técnicas y herramientas tradicionales. Y la verdad es que nunca he dejado de usarlas, precisamente porque la sensación que emerge del contacto directo con los materiales es única. Se dan fenómenos que comentaré más tarde, que solo pasan en el contacto físico con cosas, básicamente, ¿no? En lo creativo, actualmente estoy centrado en el dibujo, la pintura y la escritura creativa, cuento, novela, poesía, más que cómico, ilustración en este momento preciso, ¿no? Otro tema que tocaré, que es el de la educación, vale la pena decir este antecedentes. Comencé a dar clases en el año 1995, así que llevo 30 años ininterrumpidos dedicado a la docencia. Ha sido de todo tipo. Comencé con animación, pero también de ilustración, de cómic, dibujo, pintura, creatividad, etc. Y la investigación académica es algo más reciente. Llevo casi 15 años en ello. Posiblemente comenzó con mi formación en arte terapia, que tenía un marco teórico psicodinámico. Acabé el diploma de posgrado en 2009 y en 2012 comencé un máster que mencionaba Guido en arte y diseño en la Universidad de Lincoln, donde continué mi investigación sobre la relación entre el juego, la creatividad y el surrealismo. Eso me llevó a la siguiente fase, que es lo que ahora comentaré como mi historia. En castellano, My Story se traduciría como mi historia. Norman Denzin explica que un texto de My Story comienza con aquellos momentos que definen una crisis, un punto de inflexión en la vida de una persona, a veces epifanías. No quisiera extenderme más de la cuenta, pero como antecedente de la investigación que estoy llevando a cabo en este momento sobre IA, debo mencionar que mi tesis doctoral, publicada en 2020, trataba sobre lo que podemos llamar el fin de la ilustración. En líneas generales, este término se refiere a la crisis que vive el campo desde la irrupción de las llamadas nuevas tecnologías. Para ser más preciso, la entrada en el mercado profesional de los ordenadores personales con aplicaciones de autoedición, Internet, Adobe Photoshop e Illustrator y las imágenes de stock. Es decir, hablamos de algo que pasó hacia finales de los años 80 y principios y mediados de los 90. El año 2000 aparece un artículo seminal con el ominoso título El fin de la ilustración, firmado por Steven Heller y Marshall Arisman, donde se exponen los factores que mencionaba anteriormente. Es importante traerlo a colación porque a medida que avanzaba en mi investigación doctoral me daba cuenta de que lo que realmente estaba emergiendo es un concepto más profundo y transversal que todos conocemos, que es el llamado fin del trabajo.
No es nada casual que Jeremy Rifkin publicara El fin del trabajo, el declive de la fuerza del trabajo global y el nacimiento de la era del postmercado, precisamente en el año 1995, año que se considera el año del acceso popular a Internet, ¿no? En términos de generalización del conocimiento, creo que ese es precisamente el eje transversal más importante de mi tesis. Esto encajaría con lo que en futurología se conoce como post-trabajo. Este es un término clave y más adelante volveré a recuperar este tema. Si mi tesis hubiera comenzado un par de años más tarde, sin duda debería haber analizado el tema de la incidencia y repercusión de la IA en el campo de la ilustración. Pero dado que mi estudio concluyó en 2020, no fue así. Mi contacto con la IA comenzó en el año 2022, cuando OpenAI apareció violenta y repentinamente en el mercado. Dado el revuelo que originó, especialmente en el ámbito de la ilustración, comencé a investigar por mi cuenta, informándome, probando ChatGPT y DALL-E inicialmente e inscribiéndome en unos cuantos cursos. Mi primer curso de IA fue en 2023. Tuve la suerte de que fue muy inmersivo e incluía charlas sobre las implicaciones culturales de la tecnología, usos específicos, visitas a museos, donde había exposiciones de arte hecho con inteligencia artificial, y aún más importante, entrenamiento con Stable Diffusion. Con el uso de esta aplicación empezó un camino de experimentación creativa que he intentado que fuera bastante sistemático, casi como una investigación científica, diría, que he ido complementando con una investigación paralela a escala teórica. Entonces también quiero aclarar algo, eh, que es esto, a ver, que es como he comentado, por un lado vengo del ámbito del arte y la escritura, por otro de la docencia universitaria y por último de la investigación académica. Me he dedicado a investigar sobre creatividad, metodologías y técnicas creativas que incluyen los procesos creativos, así como el mundo del juego y el surrealismo. Lo que quiero decir es que no vengo del mundo de la ingeniería, ni de la programación, ni de la historia, ni de la economía, así que aunque use algunos de estos conceptos provenientes de esos campos, no soy una autoridad en esos temas. Otra aclaración, dado que la IA está irrumpiendo en nuestras vidas ahora mismo, es imposible tener suficiente distancia crítica para elaborar comentarios concluyentes. Así que más bien compartiré los pensamientos derivados de mi experiencia directa en el uso de la IA. Entonces aclaro de antemano que aunque usaré las reflexiones derivadas de la praxis que ha guiado mi investigación, esta conferencia tendrá un matiz más bien especulativo. Lo que sí discutiremos son las diferencias entre los procesos creativos entre IA y humanos, si es que se puede decir esa distinción, esa separación, porque siempre es IA con humanos, todavía, hoy, al menos hoy, su rol como herramienta o colaborador y la perspectiva de diversas escuelas psicológicas. Así que ahora sí que paso a las preguntas de investigación. ¿Qué han sido estas? Para darle cierta estructura a mi estudio, como he comentado antes, me he planteado una serie de preguntas de investigación. Algunas tienen que ver con la creatividad humana, que son estas. Am, ¿Qué se encuentra en el centro del proceso creativo humano? ¿Qué nos mueve a crear? ¿Qué rol ocupan el cuerpo, las emociones y los sentimientos? ¿Qué importancia tiene la intencionalidad? ¿Puede haber creatividad si no hay intencionalidad? ¿Estamos viviendo un cambio radical de la definición de creatividad? ¿La IA puede tener incidencia en dicho cambio? Y por otro lado, hay unas preguntas que son las siguientes. ¿En qué contexto emerge la IA generativa? ¿La IA es una auténtica revolución tecnológica o se trata de una nueva burbuja financiera de las compañías tecnológicas? ¿Qué contribuciones significativas ha hecho la IA ya para que la consideremos una revolución semejante a la de la rueda, el alfabeto, la imprenta, la electricidad, etcétera? ¿Acaso las contribuciones relevantes aún están por venir? ¿Aportará ideas que ayuden a desarrollar una fuente de energía no contaminante, a resolver el problema del cambio climático, a curar el cáncer, etcétera? ¿Nos ayudará a nosotros a resolver estos problemas? ¿Realmente traerá progreso y mejor calidad de vida, como prometen algunos? ¿Cómo hará nuestra vida más fácil? ¿Ha venido para quedarse? Por otro lado, una serie de preguntas relacionadas con la IA y la creatividad específicamente, es el tema de la conferencia.
¿Cómo nos puede beneficiar la IA a escala creativa? ¿Qué tipos de problemas creativos puede llegar a resolver? ¿Cómo afecta o puede afectar el proceso creativo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar un proceso creativo que integre la IA? ¿Cuáles son los riesgos de basar el proceso creativo en la IA? Y la IA, la pregunta clave, ¿es realmente creativa como piensan algunos? Mm. Así que comencemos por una definición de términos. Quiero aclarar que algunas de estas preguntas todavía están en proceso, son demasiado ambiciosas como se pueden imaginar, ¿no? Definición de términos. Am, Comencemos por el término en cuestión, que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene por objeto que los ordenadores hagan la misma clase de cosas que puede hacer la mente. La dice Margaret Boden, una experta en inteligencia artificial y creatividad. La inteligencia artificial es una colección de componentes computacionales que permiten construir sistemas que emulan funciones realizadas por el cerebro humano. El campo de la IA comenzó a mediados de los años 50 y desde entonces ha pasado por ciclos de promesas, entusiasmo, críticas y dudas. En este caso lo dice López de Mántaras y Brunet. López de Mántaras es el principal investigador en inteligencia artificial del Estado español y que también veremos otros comentarios suyos que son muy relevantes en un rato. Em, Esta es una pregunta clave, ¿no? Que es, ¿la IA piensa y razona? La mayoría de los expertos coinciden en que los términos inteligencia, pensar, razonar, para, aplicados a lo que llamamos inteligencia artificial, son incorrectos, así como artificial. Entre estos autores están Crawford, López de Mántaras, Chomsky, Lanier. Algunos vienen directamente del campo de la inteligencia artificial y otros, como sabemos, de la lingüística, como el caso de Chomsky, ¿no? Em, Se suele hablar justamente de la inteligencia artificial como que piensa, que sabe, que conoce, pero en muchos sentidos parecería que más bien lo que hace es se moviera en estas dos fases que tenemos aquí, en esta pirámide se llama pirámide DIKW en inglés, que es datos, información, conocimiento y sabiduría, que Mm. sería como un sistema acumulativo, que es el que usamos los humanos, que transformamos los datos en información. De la información extraemos conocimiento o construimos conocimiento, tal vez una manera de decir más apropiada, y cuando ponemos en práctica ese conocimiento lo transformamos en sabiduría. Para llegar a la sabiduría hace falta la experiencia y para que haya experiencia hace falta un cuerpo. Entonces, claro, entramos en conflicto con la terminología que nos están proponiendo. Después, una de las definiciones de inteligencia que aquí la he saltado, pero obviamente sabemos que es la capacidad de comprender, de discernir, de entreleer, una de las posibilidades de la palabra inteligencia, entreleer, ¿no? Y tenemos estos niveles de lectura, que es los que a quienes nos gusta leer intentamos llegar tan alto como podemos, pasando del nivel literal al inferencial y pasar después al nivel crítico de expansión metatextual. Algunos hablan de nivel creativo, en la Edad Media se hablaba de niveles alegóricos o incluso iniciáticos, como niveles 4 y 5. Em, la inteligencia artificial se mueve en el nivel uno en muchos casos y en otros casos se mueve en el nivel 2. Obviamente se sacan conclusiones en base a la información que se proporciona en el texto, que proporcionan las preguntas de alguna forma, pero la percepción de una crítica la proyectamos nosotros y ni hablar de otros niveles que puedan superar todo eso, ¿no? O sea que se pondría en duda la terminología que nos dan. Como digo, hay personas que son autoridad en el campo, como es el caso de Ramón López de Mántaras, que cuestionan la propia terminología del campo en el que él se mueve.
La visión de Chomsky es extremadamente crítica, probablemente algunos la habrán visto en diversos videos o material que circula por las redes, que es su visión de la inteligencia artificial en general y de sistemas como ChatGPT, es que están lejos de entender el lenguaje y la cognición como la entendemos los seres humanos. Es decir, el argumento es ni siquiera entiende el lenguaje, emula la comprensión del lenguaje. Mm, Después tenemos un concepto de pobreza del estímulo, que es básicamente él lo aplica desde la lingüística universal, que es el concepto que desarrollan los niños que faltándoles cantidad de información, presentan lo que él llamaría esa competencia lingüística innata. Completan información y es como sería, en términos de inteligencia artificial, am, de los tres niveles que existen, que son el nivel estrecho en el cual estamos ahora, el nivel de la inteligencia artificial general y el más alto, que también parecería muy distante ahora mismo, que es el de la superinteligencia. Entonces, la pregunta que se hace, igual que se hacen otras personas, incluido, como decía, Ramón López de Mántara o Jaron Lanier, son, ¿las máquinas piensan? Y la pregunta que responde Chomsky es, ¿nadan los submarinos? mm. Es como que no tiene sentido, ¿no? No, no es una pregunta, es como si fuera, es imposible, una pregunta imposible. Ahora pasemos a algunas definiciones de inteligencia, sobre todo bueno, porque derivan de este término, y por otro lado, porque nos servirán también para aproximarnos a la idea de creatividad. Lo diré de manera bastante esquemática. Obviamente todo esto podría expandirse considerablemente, pero también tenemos un tiempo limitado. Piaget concibió la inteligencia como la forma más avanzada y perfecta de adaptación biológica. Esto nos pone en contacto con la idea de inteligencia como mecanismo adaptativo. Esto implica dos procesos complementarios que trabajan juntos para lograr el equilibrio entre el organismo y su medio. Por un lado, asimilación es el proceso por el cual el individuo incorpora nueva información o experiencias a sus esquemas mentales o estructuras cognitivas ya existentes. Es una acción del organismo sobre el medio. Y por otro lado, la acomodación es el proceso por el cual el individuo modifica o cambia sus esquemas mentales ya existentes para ajustarse a las características de la nueva información o a las demandas del entorno. Es una acción del medio sobre el organismo. Y aquí tenemos ya cantidad de conceptos que, por un lado, el concepto de adaptación, del todo inaplicable a día de hoy a la inteligencia artificial, y la relación entre organismo y medio, o cuerpo y medio, como veremos más adelante, eh, totalmente incomparable sería, ¿no? Estoy anticipando muchas cosas ya, pero bueno, es lo que nos van dando las mismas definiciones, ¿no? Bien, las definiciones más contemporáneas de inteligencia se han alejado de la visión unitaria del cociente intelectual para adoptar un enfoque multidimensional y adaptativo. Aún así, bueno, lo podemos ver en un momento, pero se mantienen dos visiones bastante opuestas de inteligencia que coincidirían con los enfoques más bien cuantitativo y cualitativo, fundamentalmente. Así que algunas, aunque pretendan tener una visión más multidimensional y adaptativa, aún así conservan parte del origen, podríamos decir, duro de estas visiones que vienen de muchos siglos, podemos decir ya. Aunque no existe una única definición universalmente aceptada, la tendencia actual en psicología y neurociencia la concibe como una capacidad mental muy general que abarca el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales, palabra clave para diferenciarnos de lo que es la IA, y prácticas necesarias para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, aprender de la experiencia y, crucialmente, adaptarse y manejar eficazmente el entorno, tanto físico como social. Volvemos a la relación con el entorno, que es un concepto clave.
Esta concepción se fundamenta en los modelos teóricos más influyentes del siglo XXI que ven la inteligencia como un constructo amplio y multifacético, incluyendo de donde viene esta síntesis, visiones como la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que como sabemos es una teoría contestada, no es una teoría, se habla de habilidades, a veces no de inteligencia, Mm, inteligencia emocional, que algunos dicen por qué tiene que ser inteligencia y no simplemente emociones, etcétera. Es decir, muchas cosas pueden ser nutrientes de estas ideas, pero aún así también están cuestionadas por otros lados, porque es otro tema que quería aclarar. El mismo concepto de inteligencia, hablando solo de los humanos, es un concepto tan complejo que no hay una definición como se dice en inglés, authoritative, ¿no? Que es de autoridad que pueda decir esta es la visión definitiva de inteligencia, así como no existirá, como veremos, de creatividad tampoco. Bien, el concepto de inteligencia de James Flynn la define como el conjunto de rasgos que afectan nuestra capacidad para resolver problemas de contenido cognitivo. Siempre tenemos esta visión, ya sabemos el origen de este problema que es de base epistemológico también y en un momento hablaremos de lo inconsciente y la crisis que provoca en cierto momento a nivel epistemológico justamente ese pasaje de cosas observables como conductas y el proceso de aprendizaje que es la base de la inteligencia artificial, de la psicología que está detrás de la inteligencia artificial, y Flynn, por tanto, está adherido a esto que hoy día se llama, de hecho, ciencias cognitivas. Componentes de la inteligencia cognitiva según Flynn: agudeza mental, capacidad de ofrecer soluciones sobre la marcha a problemas nunca antes encontrados. Esta es una definición que, como veremos, coincidiría bastante con la de creatividad. Estos problemas no se resuelven mediante la aplicación mecánica de un método aprendido, sino que requieren la creación y selección de soluciones alternativas. Este es el uso estrecho del término inteligencia. Hábitos mentales son los estilos de pensamiento que la sociedad desarrolla e inculca. El más importante es la separación de la lógica y lo hipotético de lo concreto, lo cual fue potenciado por el auge de la ciencia. Después tenemos actitudes, que son los fundamentos que permiten adquirir los hábitos mentales. La clave es tomar en serio la taxonomía científica y la resolución de problemas abstractos. Solo al valorar estos enfoques nos volvemos adeptos a ellos, incluso en el ocio o en los tests. El cuarto es conocimiento de información, la cantidad de conocimiento y datos que se poseen, es el contenido de la mente que permite abordar más problemas. El quinto es velocidad de procesamiento, la rapidez con la que se asimilan nuevos datos, esencial para resolver problemas con límites de tiempo. El sexto es memoria, la capacidad de acceder al conocimiento y la información previamente adquiridos. Si nos fijamos, estos 4, 5 y 6 coincidirían con algunas de las habilidades, digamos, que puede presentar la inteligencia artificial, como mínimo parcialmente, pero está orientada a ese lugar. Después, otro un representante de la psicología cognitiva, Sternberg, dice que la inteligencia es actividad mental dirigida hacia la adaptación intencional, selección o transformación de entornos del mundo real relevantes en la propia vida. La inteligencia es la medida de la eficacia con la que una persona se adapta a los cambios que ocurren en su entorno a lo largo de su existencia, o sea que tenemos otra vez la idea de inteligencia como mecanismo adaptativo. mm, Por otro lado, tenemos una teoría que es la de la inteligencia de Allen Newell, que la expuso en el año 1990 en Unified Theories of Cognition, que no ofrece una definición psicológica tradicional, sino que propone un marco arquitectónico y computacional para entender la mente humana. Que ya este es el marco teórico en el que nace la inteligencia artificial. Se mm, abandona lo psicológico con todo el peso etimológico que tiene esa palabra, y se va hacia construcciones de tipo de arquitectura computacional para entender la mente humana, que también hay una confusión desde mi punto de vista entre lo que es mente y cerebro muchas veces, ¿no? El concepto central es que la inteligencia es el comportamiento adaptativo resultante de esa arquitectura cognitiva única.
Otro exponente, este ya es más duro todavía, es un ingeniero, pero que ha publicado un libro recientemente, nuevo, sobre la inteligencia artificial. Este que leí hace unos cuantos años se llama On Intelligence. Es un ingeniero, seguramente lo conocen de manera indirecta, que fue el inventor de la Palm Pilot en su momento, un antecedente del smartphone de alguna forma, ¿no? Recordaréis ese antecedente del asistente personal, digital, etcétera. Entonces él se identifica con la psicología conductual de Skinner, fundamentalmente conceptos como la caja negra, altamente cuantitativos, y en este libro, además de hablar de la inteligencia humana, hablaba de la inteligencia eh, artificial, justamente, tiene un planteo particular de la inteligencia, pero es muy mecánico. Entonces, define la inteligencia como la facultad de entender y comprender el entorno. En esto es coherente con otras visiones adaptativas que habíamos comentado, como lo mismo lo que sigue. El mapeo espacial de reconocimiento de patrones que se transforman en unidades de información percibida y posteriormente en cadenas de asociación de conceptos, de cómo explica en su libro, de cómo se procesa, perdón, nuestros ancestros marsupiales procesaban la información olfativa y todo eso se va transformando en unas formas de señales que después procesamos en contextos para detectar si hay peligro, posibilidades, etcétera. En síntesis, para él la inteligencia es simplemente memoria más predicción y eso da lugar a las conductas, a los comportamientos. Esta es una visión más humanística, pero bastante racionalista de la inteligencia. Es la teoría de la inteligencia creadora de José Antonio Marina, libro muy interesante. La característica esencial de la inteligencia humana es la invención y promulgación de fines. Esto ya es un cambio radical con respecto a la visión anterior, porque incluye una necesidad de construcción de futuros, de motivaciones futuras que son parte de esa inteligencia, porque es lo que nos mantiene vivos, básicamente, ¿no? Am, con la capacidad memorística, fundamentalmente, existe la necesidad de ver cómo llenamos esos futuros, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Sea por deseo, necesidad, etcétera. Obviamente, como digo, su visión es más bien racionalista, pero es humanista también. Después, la inteligencia humana es una expresión especial de una inteligencia aún más amplia, la inteligencia vital que impregna todo lo que está vivo. Podemos representar nuestra inteligencia como un gran iceberg cuya parte emergente corresponde a las inteligencias de las que somos conscientes. La parte sumergida es la inteligencia inconsciente, a través de la cual las inteligencias humanas se vinculan con las profundidades de la inteligencia vital. Esto es texto de Jordi Pigem en un libro llamado La inteligencia vital, una visión postmaterialista de la vida y la conciencia, nutrido de ideas también derivadas de la física cuántica, por ejemplo. Am, Aquí ya pasamos a la relación entre inteligencia y creatividad. Para Erika Landó, en El vivir creativo, la principal diferencia entre inteligencia y creatividad reside en su función, siendo la creatividad la extensión y el orden superior de la inteligencia. Ella entiende inteligencia como la capacidad de acumular y aplicar información, problemas más bien convencionales, y después la creatividad como una postura existencial que posibilita hallar nuevos aspectos en lo conocido y crear nuevas relaciones. Aquí lo tenemos un poco más expandido. Se define la inteligencia como la facultad de reunir información y utilizarla en las diferentes situaciones. La creatividad se alza sobre esa capacidad, aunque ampliándola mediante el establecimiento de relaciones nuevas entre las informaciones acumuladas. Según esta visión, la inteligencia serviría para resolver problemas más bien convencionales con métodos algorítmicos o en el contexto del libro em, convergentes o verticales sería, y la creatividad para resolver problemas inéditos usando métodos heurísticos, divergentes o laterales usando la terminología de De Bono.
Después, ahora, algo que también viene de lo... Guillem hace una reflexión interesante sobre el momento finales del siglo XIX, en el cual se dice que la ciencia había llegado al punto culminante y no había nada nuevo por descubrir. Y en el momento que pasa eso, Freud emerge con la teoría del inconsciente y por otro lado aparecen teorías como la de la relatividad o el principio de incerteza o incertidumbre de Heisenberg. Y bien, aquí pasamos a estas visiones que conocerán mejor que yo. Am, Ahora salto aquí. Fundamentadas, estas escuelas de la psicología profunda, fundamentadas en la hipótesis de la existencia del inconsciente, acercamiento psicodinámico basado en la interrelación entre las pulsiones mentales y emocionales inconscientes y conscientes que determinan la personalidad y la motivación de los individuos, de manera extremadamente sintética. Según Sigmund Freud, la creatividad es un proceso de sublimación que busca compensar la represión sexual transformándola en cultura o actividades socialmente aceptadas. El proceso en que las fuerzas instintivas sexuales son desviadas de sus fines sexuales y orientadas hacia otros distintos, proporcionando poderosos elementos para todas las formaciones culturales. Seguramente no haga falta explicar mucho más, pero la idea de sublimación proviene justamente de lo que se escapa de la razón, fundamentalmente. Y este es un punto central para ir en contra de lo que es la visión, como mínimo a día de hoy, que nos están vendiendo de la inteligencia artificial, o lo que es la inteligencia artificial, que es un proceso altamente racionalista y que ni siquiera incluye conexiones distantes o procesos subyacentes de conexiones aún racionalistas. En este caso, como sabemos, hay fuerzas que se manifiestan de maneras inesperadas y que son las que determinan en muchos casos los destinos de las vidas. Em, Expliquemos ahora brevemente la idea de creatividad como instinto de Jung. Para Carl Gustav Jung, la creatividad es un instinto o complejo autónomo relacionado con mecanismos naturales de curación y compensación. Su idea de creatividad expande y desafía el concepto de sublimación. Para Jung, algunos artistas van más allá del inconsciente personal o individual y se sumergen en el inconsciente colectivo, memorias ancestrales y experiencias comunes a toda la humanidad, y expresan un mundo de símbolos y arquetipos que los trascienden. Este tema, como explica Vandenberg en su libro Jung on Art, fue el tema por la idea del líbido, como sabrán, de, de disputa entre Jung y Freud, con la publicación símbolos de inconsciente, ¿no? Y lo he dicho mal, pero bueno, no importa. El tema es que es el tema central y el tema, la cuestión de la creatividad está en el eje de la disputa. Creatividad como reparación. De todas maneras, como veremos, todo este bloque está unido por la idea de la psicodinámica, fundamentalmente, ¿no? Más allá de las diferencias, están integrados por la idea de la creencia en lo inconsciente, ¿no? Para Melanie Klein, la creatividad no se limita al arte o la genialidad, sino que es una capacidad psíquica fundamental presente en todos los seres humanos para generar algo nuevo dentro de sí mismos, principalmente como una forma de reparación de su mundo interno. Así, la relación entre la creatividad y la reparación del vínculo dañado es un concepto central en la teoría psicoanalítica de las relaciones objetales. La creatividad desde esta perspectiva es vista como un mecanismo psíquico derivado del impulso reparador que busca restaurar el objeto o vínculo que el individuo en su fantasía ha dañado. Reparación de estos vínculos afectivos que hablan, como se suele decir también, de creatividad desde la parte sana, no como una cuestión enferma. La percepción creadora. Esta es una de mis citas preferidas de creatividad de siempre. Lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es más que ninguna otra cosa la percepción creadora.
Frente a esto, existe una relación con la realidad exterior que es relación de acatamiento. Se reconoce el mundo y sus detalles, pero solo como algo en que es preciso encajar o que exige adaptación. El acatamiento implica un sentimiento de inutilidad en el individuo y se vincula con la idea de que nada importa y que la vida no es digna de ser vivida. En forma atormentadora, muchos individuos han experimentado una proporción suficiente de vida creadora como para reconocer que la mayor parte del tiempo viven de manera no creadora, como atrapados en la creatividad de algún otro o de una máquina. Tiene una relevancia trascendente en este contexto. Y recordemos la cita de Howl, de Ginsberg, ¿no? La relación es más que evidente. Como decía, eso está muy evidente en todo este libro de ensayos editado por Racionero. Incluye ensayos de Erich Fromm, por ejemplo, ¿no? Y Marcuse también. En bien. Otras ideas de creatividad que nos servirán para aproximarnos a algunos de los significados que tocaremos, de si es creativo o no es creativo, lo que se produce con la IA. Según Eduard de Bono, la palabra crear significa traer a la existencia algo que antes no existía. Lo que se trae a la existencia debe tener valor. De esta forma, la creatividad es traer a la existencia algo que tenga valor. Existe también el elemento de la novedad, porque la repetición, no importa cuán valiosa sea, no se considera creativa. Esta es una definición bastante estándar de creatividad que sería sintetizada. Crear significa traer a la existencia alguna cosa nueva que tenga valor. Esa sería la síntesis de todo esto. Es una visión de creatividad, como sabemos, de Bono aparece a mediados de la década del 60 con su planteo del pensamiento lateral, fundamentalmente como alternativa al pensamiento vertical o lógico. Existe siempre esta necesidad de salir de la estructura excesivamente racionalista. Son, como dice él, son como si fueran dos ruedas de una moto, necesitas las dos para que funcione la creatividad. Ha sido cuestionada, hoy día se está cuestionando, se habla de la invención de la creatividad como un fenómeno capitalista, o bien incluso el mito de la originalidad desde la posmodernidad, por ejemplo. Pero de todas maneras, eso si uno entiende valor como algo económico meramente, pero valor es aplicable a muchas otras cosas que pueden ser emocionales, ecológicas, de todo tipo, ¿no? O sea que no es una definición bastante, insisto, estándar. Tal vez podemos decir que es un poco superficial, no completa muchas cosas, sobre todo si tiene que ver con lo que es motivación. Es un tema que no trabaja demasiado de Bono, pero que sirven para entender y nos servirán para entender si lo que se está haciendo con la IA es realmente nuevo o no, o usarlo como marco de referencia. Aquí hay otro concepto que nos resultará útil para poder llegar a ciertas conclusiones con respecto al tema de la conferencia, que es el concepto de la creatividad como fenómeno sociocultural. Yo aquí mencionaré las teorías de Mihail Csikszentmihalyi, pero existen otras de la época, estamos hablando de finales de la década del 70. Por ejemplo, Teresa Amabile también habla de la creatividad como fenómeno sociocultural. Aquí hablaremos, es bastante fácil entender el concepto de modelo de sistemas presentado por este autor eh, húngaro, italiano, americano. La creatividad depende de tres elementos: un campo simbólico, un ámbito y la persona creadora. Campo es la disciplina en particular que contiene un número de reglas simbólicas. El ámbito, los que saben, los guardianes del campo. La función de estos guardianes es decidir si una idea o producto debe incluirse o no en el campo. Y finalmente tenemos la persona individual, quien intenta traer algo nuevo a la existencia. Articulado, esto sería más o menos así.
La creatividad tiene lugar cuando una persona, utilizando los símbolos de un dominio particular, tiene una idea nueva o ve un nuevo orden, y cuando esta novedad es seleccionada por el ámbito correspondiente para ser incluida en el campo oportuno. Es importante, creo, mencionarlo. Csikszentmihalyi usa el concepto de meme, digamos, como unidades de información cultural, como contrapartida, dice él, de lo que Dawkins justamente explica en el gen egoísta, los genes, ¿no? Entonces los memes serían estas unidades de información cultural que es precisamente los guardianes del campo, cuando alguien pone en juego las reglas simbólicas del campo, deciden integrar en ese campo y es un antes y un después. Así, a través de la creatividad, cambia algún aspecto importante de la cultura con estas memes, ¿no? Por tanto, se trata de un fenómeno sociocultural. Esto que parece, quiero decir, hoy día no nos resulta nada sorprendente, en su momento fue un cambio porque teníamos una visión de que la creatividad la determinaba el individuo o incluso la suerte, cosas de ese tipo, pero aquí nos quedan más claros otros mecanismos para entender cómo opera esto y nos servirá para entender el filtro o el juicio que podemos hacer sobre el material generado con la inteligencia artificial. Otra idea que puede resultar útil es la idea de creatividad social versus el genio solitario. Esta es una idea dentro del contexto de la creatividad social que emergió por parte de Alfonso Montuori y Ronald Purser, y que dicen más o menos así, es muy sintético, extremadamente sintético: el tiempo del mito del genio solitario se acabó y hemos entrado en el tiempo de la creatividad social. Antes los artistas creaban en solitario, hoy día existen cantidad de profesiones creativas que incluyen el trabajo grupal, publicidad, diseño gráfico, industria audiovisual, diseño de videojuegos, etcétera. Los autores sugieren que ni siquiera aquellos que consideramos genios solitarios lo fueron. Es decir, comienzan a construir la idea que es un mito, que imágenes tan típicas del romanticismo, por ejemplo, ¿no? El artista solo en la montaña, encontrándose consigo mismo, con los elementos y con su subjetividad, y ponen de alguna forma lo que está conduciendo, y este es el punto que más me interesa de esta teoría para relacionarla con lo que veremos ahora, poner un poco en jaque la idea de subjetividad incluso. Contextualización. Aquí es una contextualización demasiado condensada, pero algunos de los elementos nos servirán para llegar a nuevas ideas con respecto a lo que viene después. Ah, En lo geopolítico y económico tenemos un contexto que es el de Estados Unidos versus China. Es el fin del imperio estadounidense. ¿Cuáles son los valores tradicionales chinos? Y esto algunos relacionados con la creatividad. Como sabemos, es un tema eterno de las patentes, el copyright, la manera de crear de China hoy no es la misma que Estados Unidos y probablemente China nunca con respecto a la idea individual de Estados Unidos. Diferencias radicales en los paradigmas de organización social. Hablamos de la historia tradicional china, incluido el confucianismo, etcétera, y la versión de la China popular actual. La nueva carrera espacial, guerra de los chips, podríamos hablar. Es importante traer a colación un tema clave de la historia del estudio de la creatividad, o lo que podríamos decir peor, la potenciación del estudio de la creatividad, que se dice que fue la Guerra Fría y precisamente la guerra espacial, la carrera espacial. Así que tenemos un nuevo contexto que podría definir. Si están siguiendo las noticias, veremos que esto es una cuestión que obviamente se manifestó en el combate de OpenAI con DeepSeek, por ejemplo, ¿no? Pero en los chips también hay cuestiones, hay muchos temas de China, Estados Unidos, ¿no? Después, crisis cíclicas del capitalismo, nueva burbuja económica de las tecnológicas, riesgo de nueva quiebra financiera, lo veremos en un momento un poco más expandido, momento de inestabilidad, conflictos bélicos y políticos volátiles que han desestabilizado el statu quo, me refiero a la situación hoy día en Europa, por ejemplo, con Ucrania, etcétera. Crisis económica provocada por las guerras y el cambio climático. Es un contexto global que nos está dejando en un escenario completamente diferente del que era hace 20 años, por ejemplo.
En lo climatológico y ecológico, antropoceno, la era geológica actual, vista como el periodo durante el cual la actividad humana ha tenido una influencia dominante sobre el clima y el medio ambiente. Algunos geólogos sostienen que el antropoceno comenzó con la revolución industrial. Hoy día se habla de la quinta revolución industrial, crecimiento del antihumanismo en contraposición con el antropoceno. Límites del crecimiento, tendría que ver con con el crecimiento indefinido del capitalismo, destrucción o erosión de ecosistemas. Después tenemos estos conceptos que son claves para mí para entender la idea de creatividad, que es e inteligencia artificial, la crisis del occidentalismo, del humanismo, capitalismo, subjetividad, cultura de consumo y ecoculpa, relativismo, posverdad y fake news, postcapitalismo, ontología y postfuturo, postrimerías de la cultura del esfuerzo, meritocracia. En lo sociocultural, polarización ideológica, ascenso de la homogeneización y el pensamiento único y decadencia del pensamiento crítico. Están en negrita porque son temas que recuperaré más tarde. Autoexposición en redes y fin de la intimidad, ascenso de la hipermoral, censura y autocensura. Creo que no me he dejado nada, no. En lo sociocultural, aceleración de cambios tecnológicos disruptivos que no permiten que se implementen normativas gubernamentales a tiempo, legales, éticas, educativas, etcétera, con las consecuencias del caso. Por ejemplo, para Ramón López de Mantaras, el caso europeo sería un buen modelo en cuanto a a los frenos. Él dice que son incompletos incluso, pero mucho mejor que lo que se está haciendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo con respecto al uso de la inteligencia artificial. Se tendría que haber frenado para él, ¿no? Es lo mismo que dice en Hinton y tantos otros em, críticos hoy día. El proceso tecnológico no va acompañado de progreso moral, es un tema que no me dará el tiempo para tocar, pero es un tema interesantísimo. Crisis de las narrativas conclusivas, de la flecha del tiempo, bueno, es el concepto de posliteratura y todos sus derivados. Hay libros muy interesantes sobre esta cuestión. Después tenemos la cuestión, se me ha ido para el otro lado. Lo psicológico y social, hiperconexión social a través de las redes, sensación de falsa proximidad, información plana versus lenguaje corporal o aire conmovido, una exposición que acabo de ver en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, fantástica, del contacto justamente, de la atmósfera, de los alientos, del aire que sale de las bocas cuando nos comunicamos entre nosotros, etcétera. Cultura de pantalla, se habla de generación pantalla, generación clic, generación porno, etcétera. Individualismo y aislamiento, dificultades de socialización, epidemia de soledad. Tenemos crisis de la subjetividad y al mismo tiempo el extremo, ¿no? En el aislamiento, crisis de la imaginación, incapacidad de pensar alternativas a lo que hay, capitalismo, grandes corporaciones multinacionales, cambio climático. En lo filosófico, pérdida de fe en las instituciones públicas, religiosas, nihilismo social, cultural, religioso, crisis del sentido. Tiene que ver con algunas de las ideas de creatividad que mencionábamos antes, ¿no? Desde la de Marina, pero otras también que hemos mencionado. Cambio de paradigma de lo humano al perfeccionamiento humano, el human enhancement, que no me dará tampoco para tocarlo, pero tiene que ver con la incorporación de piezas que nos conducirían al transhumanismo y finalmente el poshumanismo, que es un salto cuántico con respecto al transhumanismo. Hay mucho interés en estas cuestiones justamente también para posibilitar los viajes espaciales y la IA tiene un rol decisivo en eso, según los ideólogos de todo esto. De la muerte de Dios, de Nietzsche, a la muerte del hombre, Foucault, la muerte del prójimo, de Soja, y del medio ambiente, alteridad, idolatría tecnológica, IA como sustituto de Dios y la alteridad. Esto hay cantidad de material interesantísimo, incluso en YouTube, sobre las crisis y las confusiones que tiene la gente con respecto a la IA y se está convirtiendo como en un golem, un ídolo al cual se le proyectan virtudes divinas. En fin, en la era de la información excesiva y abrumadora, la IA pone de manifiesto los límites de las capacidades cognitivas humanas, contrapuesta a la idea de conocimiento renacentista o Renaissance Man o Woman, la posibilidad de saber sobre muchos temas distintos. Es como que hemos abandonado la posibilidad de casi de conocer y saber, ¿no? Y lo hemos dejado en la nube, para decir, y ya es anticuado, ahora está en la IA, ¿no?
Desde la perspectiva humana, al no tener que vivir limitada por la piel de un cuerpo, la IA parece no conocer fronteras. Tenemos el caso de la película Her como representante perfecto de esta idea y la idea de subjetividad humana humillada. La IA es supuestamente omnipresente, omnisciente, omnipotente y eterna, un sustituto aparentemente perfecto del vacío que dejó la muerte de Dios. En síntesis, el contexto global en el que emerge la tecnología de la IA, por primera vez accesible al público en general desde 2022, es uno de crisis y conflictos en múltiples niveles, complejidad y algunos dirían que hasta colapso. En otras palabras, la tormenta perfecta, una suma de condiciones que posibilitan, diría también la falta de pensamiento crítico para que nos vendan ideas como las que escucharemos ahora de las nuevas revoluciones industriales, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, comenzaría a ir más rápido porque si no, no llegaré a la parte que más nos interesa. El término cuarta revolución industrial se ha utilizado en los últimos años para describir el impacto transformador que muchos creen que la IA y la automatización tendrán en la sociedad humana. Ah, las anteriores incluyen la mecanización del siglo XVIII, la electrificación en el siglo XIX y la digitalización en el XX. Entonces ahora lo que se está diciendo es, ya que los cerebros electrónicos capaces de operar mucho más rápido que el nuestro, potencian nuestra productividad, palabra clave, creatividad y capacidad en todos los ámbitos de la actividad humana. Productividad es una palabra central de lo que vende la inteligencia artificial. Pregunto esto, ¿fantasía o nueva revolución industrial? ¿Por qué se considera la IA una revolución industrial? La respuesta sería, de parte de sus defensores, automatización inteligente, aumento de la productividad, creación de nuevos trabajos y habilidades, sin contar la pérdida monstruosa de trabajos, transformación de industrias enteras. Y bueno, los delirios, también sistemas capaces de aprender, razonar y crear, mientras no exista la inteligencia artificial general como mínimo, no es posible todo eso, ¿no? Nos venden revolución vestida de osos panda como haciendo kung fu, ¿no? Como te dicen, es la nueva revolución y ves como qué se puede hacer esto. ¿Se limita a eso? La respuesta es que no. Ahora lo veremos más detalladamente. Su punto de vista principal, el punto de López de Mántaras que hemos comentado antes, es que la IA aún no es una tecnología inteligente en un sentido humano y que se ha creado una expectación excesiva en torno a ella. Presenta argumentos contra la idea de que la IA sea la próxima revolución industrial. Digo, es un experto, es el experto máximo en inteligencia artificial en España, ¿eh? Falta de inteligencia genuina, argumenta que la IA actual, a pesar de su impresionante capacidad para realizar tareas específicas como jugar al ajedrez o al Go, carece de comprensión, sentido común y conciencia. Los modelos de lenguaje, por ejemplo, no entienden realmente lo que dicen, sino que se basan en la estadística para predecir la siguiente palabra en una secuencia. Es una inteligencia de tipo estrecho, como hemos comentado, o especializada, no una inteligencia general como la humana. La IA no es tan artificial, depende de cantidad de datos generados por humanos para funcionar. Habla de los inviernos de la IA anteriores, los periodos en que queda estancada, no hay inversores básicamente, o no hay interés, o se llega a un límite también de sus posibilidades. Él augura que pronto entraremos en algo así. Si no se pasa a lo otro, se vuelve al modelo anterior. Riesgos y dilemas éticos, peligros éticos de todo tipo que ya conocemos en realidad, además de la pérdida de puestos de trabajo, los efectos psicológicos en cantidad de gente, que como digo, está proyectando una divinidad perdida en la inteligencia artificial. No niega el potencial de la tecnología, pero sí insiste en que las exageraciones en torno a sus capacidades, la falta de inteligencia genuina y los desafíos éticos deben ser considerados con seriedad antes de proclamar una nueva era de la industria impulsada por la IA. Tenemos que tener mucho cuidado con las noticias falsas o semifalsas que nos prometen cosas que no son reales, cuando esto va en detrimento de lo que son las noticias verdaderas, de lo que sí aporta la inteligencia artificial, como son estas que menciona López de Mántaras. Ha resuelto temas muy importantes, podemos mencionar un par simplemente, que es el problema del plegamiento de proteínas, mayoritariamente resuelto, o identificación del 89% de todas las mutaciones claves en términos del ADN humano, que pueden causar enfermedades, etcétera. O sea, de gran utilidad y que permiten justamente el procesamiento
millones de datos que de otra forma ninguna mente humana podría hacer en el tiempo que dura una vida. Y muchas otras cosas que también son útiles de tener en cuenta con respecto a aportaciones científicas. O sea que aquí ya tendríamos una primera respuesta a el uso como herramienta o colaborador de personas que justamente están bien orientadas en términos cognitivos, en términos creativos, para poder justamente desarrollar sus tareas. Y no es un uso banal ni una burbuja económica. Bien, entonces esta es la pregunta que tenemos que hacernos. La IA, tal como la vemos, ¿es un hype? ¿Es solo un auge o ha venido para quedarse? ¿Se trata de una nueva burbuja financiera como la del punto com de los 90, que es probablemente lo que acabe sucediendo en poco tiempo? El auge de la IA es ahora mayor que la burbuja punto com de los años 90. Algunos llegan a decir, más fatalistas, que puede provocar un crack como el del 29. No, esto lo dejo al criterio de quienes estén escuchando. Lo que sí se habla es de que estamos en este punto, perdón, no sé qué pasa con el... Gartner, el ciclo de sobreexpectación, seguramente conocen este tipo de gráfico que viene de las economía y finanzas. Y lo que se dice que cuando aparece una nueva tecnología hay un pico de expectativas sobredimensionadas que ahora, según mi criterio, los criterios que he estado leyendo, estaríamos por aquí, quizás llegando al abismo de la desilusión. El mismo Sam Altman augura, dice a él que habla de una burbuja económica y el Fondo del Tesoro americano estos días hablaba de una burbuja económica, o sea que esto puede llegar a ser grave. Ahora sí llegamos al tema que nos interesa, que es IA y creatividad. Tenemos algunos hitos importantes de tareas que obviamente tienen que ver con la lógica y la matemática, pero también con una gran dosis de creatividad. En el ajedrez, por ejemplo, todo el mundo recordará la famosa partida de Kasparov contra la computadora Deep Blue de IBM. Él negó que fuera real, decía que había trampa, etcétera, pero lo que demostraría que fue real es que el 2016 AlphaGo le ganó a Lee Sedol, que era el campeón mundial, un coreano de Go, en el famoso movimiento 37. El movimiento 37 es muy importante porque cambia la dirección de la partida y utiliza un método que no respeta ningún mecanismo tradicional humano, cosa que nos hace pensar sobre nuestros orígenes justamente en términos de creatividad. Respetamos siempre una tradición. Una manera de definir creatividad que no he dicho antes es la de continuidad y ruptura o tradición y revolución. Siempre tenemos ese doble juego en el cual, como pasó con Picasso, por ejemplo, que había tenido una educación formal y en un momento dado aparece, después de unos años de estudio y de búsqueda, con una cosa como las señoritas de Aviñón. Hay una formación en un camino tradicional y después hay la ruptura. De hecho, vuelve más adelante a la etapa neoclásica y después vuelve al Guernica, por ejemplo. Es decir, continuidad y ruptura, continuidad y ruptura. En el caso de la IA, no continúa estos modelos, sino que va por caminos completamente nuevos, algo para tener muy en cuenta y que sería un camino de investigación, quiero decir, humana en general, para tener muy en cuenta. Estos días está pasando que a Google DeepMind le está enseñando a jugar al Atari Breakout, que es un juego, y ya después de 600 sesiones supera a cualquier jugador humano. O sea que lo tenemos en este tipo de cosas. Ahora bien, ¿compondrá la IA la quinta sinfonía de Mahler o un equivalente? Esto es una pregunta que casi que sería nada en los submarinos. De momento sería en ese nivel. Esto ya lo hemos comentado, o sea que no hace falta repetirlo. Tenemos toda una serie de burbujas previas, las tabletas digitales. Y relacionados con la creatividad, hace poco tuvimos la burbuja del NFT, donde se pagaron 69 millones de dólares a una persona, a Mike Winkelmann, Beeple, por esa obra que se ve aquí. Y justamente es este fenómeno de burbujas también, ¿no? De llamar la atención sobre algo. Yo personalmente he conocido artistas que se han volcado a producir NFT
siguiendo el capital, digamos, ¿no? Y lo mismo, es otra, 509.000 euros, euros, sí, por este gato hecho con GIF, un NFT. Después tenemos otras burbujas, que es la de la realidad virtual, que se infló y desinfló bastante por el tema de la pandemia, como que consideraban, no sé si continuaba o qué, pero se infló bastante. Y bueno, ahora tenemos la burbuja de la IA generativa. Entonces tenemos ganadores de concurso en arte, como este. Esta obra también que seguramente todo el mundo habrá escuchado, que es el The Electrician de Boris el Daxen de 2023, que la presentó en el premio Sony. Ganó el premio y rechazó el premio después, diciendo que cómo era posible que el jurado hubiera aceptado una obra hecha con inteligencia artificial. Tenemos cuestiones delicadas relativas a la creatividad, como es el tema de copyright, imitadores de Ghibli que ya están iniciando juicio, por lo que tengo entendido. Hay cantidad de estos generadores de Ghibli. Libros infantiles hechos con la IA y las críticas del campo de la tradición, en este caso de la ilustración, de las aberraciones, de las alucinaciones que produce la inteligencia artificial, como es los múltiples dedos, de un problema grave para reconocer el tema de miembros y dedos, como seguramente sabe todo el mundo. Un caso paradigmático también, el de este artista coreano virtuoso, Kim Jong-gi, que murió, y a los 2 días de haber muerto, este otro personaje comienza a hacer sus ilustraciones o emularlo después de muerto con el material introducido en la inteligencia artificial, en el modelo, para fabricar estas obras. Y lo comenta de esta manera, compartiendo a todo el mundo. Simplemente dicen, puedes usarlo tú mismo, pero di que yo lo he hecho. Y al poco tiempo empieza a recibir las críticas de todo el mundo dentro del sector de la ilustración, como diciendo, pero estás plagiando a una persona muerta, es como una falta de respeto total, etcétera. Es esta cuestión de falta de pensamiento crítico, falta de ética que estábamos comentando antes. Seguramente también conocen este caso de hace poco revelaron que en la serie El Eternauta se usaron fondos hechos con inteligencia artificial, y una parte del público se quejó diciendo que era como poco ético y mil cosas más. Pero los productores dicen que la IA es 10 veces más rápida, probablemente sea aún más rápida. Aquí tenemos caso reciente de la semana pasada, Agatha Ruiz de la Prada, presentando su nueva colección, que parece como no sé qué problema tendría, y que nos ayuda a entender el concepto de deuda cognitiva o brain rot, porque es como si le hubiera concedido la agencia, es un término que tal vez mencionemos, que es el poder básicamente a la inteligencia artificial. No hay filtro de ningún tipo, de tipo estético, incluyendo la tradición previa de la moda. Riesgos en términos del el uso de creatividad e inteligencia artificial. Tenemos el de la despersonalización y comentarios de artistas, por ejemplo. El arte con IA era filosófico, pero se convirtió en generador de imágenes feas. Gran parte del arte generado con la IA se parece bastante, además de las temáticas, las composiciones, paletas de colores, etcétera. O sea que llegó como un pico en 2023 probablemente, y después ha comenzado una cierta estabilidad. En el ámbito artístico, como decía antes, tenerlo muy en cuenta, en el ámbito científico está dando muy buenos resultados. La creatividad, como todos sabemos, es aplicable a la matemática, a la ciencia, a la tecnología, a todos los campos, ¿eh? No es solo un área reservada al arte, ¿no? Podemos hablar de esto, una inmensa homogeneización. Entonces, todas estas ideas que teníamos de la individualidad del artista, la originalidad del proceso de individuación, mil cosas más que podríamos decir, están un poco en jaque hoy día porque tenemos este fenómeno de homogeneización monstruoso. Esta es una pregunta, si hay homogeneización del pensamiento. Las redes sociales han facilitado esta tendencia a la mente colmena, como se dice en inglés, donde nadie piensa por sí mismo, ¿no? Es como si ese dicho famoso que se atribuye a muchos autores, donde todos piensan igual, nadie piensa demasiado. Para tener un sistema de trabajo secreto en el Mid Journey, una de las aplicaciones para crear obras digitales,
hay que pagar extra, bastante más, para un método que se llama Stealth Mode, un modo que vale como, no sé, son $45 por mes con respecto a los, no sé, 10 dólares del precio más bajo, para poder crear en secreto, ¿no? O sea que toda esa idea más renacentista o romántica que comentábamos antes de Gabinete Hermético o Hermetic Sanctum, que es el artista en soledad, conectando consigo mismo y creando de ese lugar tan a veces siniestro, tan personal, tan delicado, extático en otros casos, en las redes se convierte en una homogeneización. Esto es parte de un fenómeno que viene desde hace años. Instagram, siguiendo Facebook, en su momento lo han potenciado, un proceso creativo socializado, en el cual se comparte todo y eso va frenando de alguna manera un proceso que a veces duraba años hasta que algo salía. Es tan compartido, de alguna manera estoy cuestionando la idea de Montuori, en algunas áreas del conocimiento, de la creatividad, puede llegar a servir, lo entiendo perfectamente, pero en otras áreas es bastante peligroso. Bien, esto es, ya lo he comentado de manera indirecta. Y aquí hay otras cuestiones también que seguramente todo el mundo las sabe, que tienen censura estas inteligencias artificiales, respetan lo que llaman políticamente correcto y justamente censuran ciertos prompts. A mí me ha pasado, yo comencé afortunadamente con Stable Diffusion, que permitía tener libertad absoluta, que era uno de los pros más grandes que tenía, las ventajas máximas, pero trabajando con otras inteligencias artificiales de creación de imágenes me encontré, o de texto, incluso me encontré con limitaciones de cualquier tipo, que es que uno quiere hacer un personaje que viene de un mal momento y te lo está reprimiendo para que todo sea feliz y perfecto y optimista y, como decía, la tiranía del pensamiento positivo, ¿no? Tengo alguna experiencia en esto, como estaba diciendo. Las primeras pruebas fueron con Deep Dream hace unos cuantos años, antes de que apareciera esto otro. Las posibilidades son relativamente limitadas porque acaba siendo como una textura sobre esto, pero con Stable Diffusion sí que salieron cosas más interesantes combinando mis propias imágenes con el uso de prompts, o sea que aparecían cosas nuevas que obviamente uno tiene que estar filtrando. Aquí volvemos a la cuestión clave, que es la de la productividad. Esa obra que mostraba antes, que es esta que se llama Inner Gods, estuve entre 120 y 150 horas para hacerla. Traducido en minutos son 7.200 o 9.000 versus el minuto que me llevó a hacerlo con Stable Diffusion. Venden esa productividad. Obviamente el proceso real de la obra fue mucho más largo que lo que estaba comentando y son procesos que justamente derivan de procesos psicológicos, de azares, de situaciones concretas que pasan en el taller, de materiales, de encontrarse con el objeto, de haberlo probado y que no saliera como uno quería, mil cosas que tienen que ver con el proceso creativo. Como veremos, esto es un dibujo que hice hace unos cuantos años también. Am, hay un error, es 2011 el año, aquí es sin título 2011. Y estas son las pruebas hechas con Stable Diffusion, que como a mí la línea que me interesa es la del surrealismo, o el arte psicodélico, el arte visionario, el arte fantástico, me funcionaba bastante bien, salían cosas realmente interesantes jugando con esto. Parecen figuras humanoides o cosas que parecen sexuales, etcétera, ¿no? Es muy rico el resultado, o sea que en este sentido estaría hablando a favor de las posibilidades que podría ofrecer, sabiendo guiarla y sabiendo cómo uno podría usar este material. Estas son otras pruebas, lo mencionaré de manera muy rápida, pero lo que me interesa más mencionar es que hay una aplicación que se llama Synthesis, que es Synthesis IA, que sirve para plagiar imágenes. Aquí no se nota, esta es la transformación que no tiene nada que ver, pero si uno le incluye una imagen algo conocida, la IA la transforma en otra cosa, que entonces está protegida de cualquier juicio que pueda venir. Estos son experimentos con esa aplicación. Aquí este loro tiene dos ojos del mismo lado, por ejemplo, e interpretó todos estos triángulos de una forma
muy repetitiva. Aquí la misma aplicación, no supo aceptar que el cráneo flotaba solo en esta imagen y tuvo que completarle un cuerpo, agregarle algunos dedos, como decíamos antes. Y estos son unos experimentos horrorosos hechos con Bing, en el que le pedí que proveyera ejemplos visuales de las posibilidades de la naturaleza muerta. Era en inglés y era Still Nature, y entonces me daba este resultado. Y también esto, ¿no? Y le estaba corrigiendo diciéndole, esto no es una naturaleza muerta, es un paisaje. Bueno, entonces al final, después de muchísimas pruebas, me daba esto, pero observemos el nivel de regularidad que tiene. Sería aceptable en ciertos niveles, pero el nivel de regularidad mecánica que tiene la obra, no se nota ningún aspecto vivo. Y quería enfatizar este aspecto del cuerpo en acción en el estudio, ¿no? De cómo uno usa la accidentalidad para crear materiales que provoquen accidentalidad, trabajar con el cuerpo directamente para producir resultados que ni uno mismo a veces sabe qué quieren decir. Una cosa que decía Ginsberg, a veces el significado emerge inmediatamente, a veces emerge años después, y uno tiene que aprender a convivir con esa incógnita, ¿no? Eh, Quiero comentar algunas cosas de manera rápida por ejemplo, cuando aparecieron los primeros modelos de inteligencia artificial generativa, yo pensaba que el lenguaje tendría alguna incidencia y fantaseaba que la metáfora y cosas de ese tipo me equivoqué estrepitosamente. Todo consiste en seguir pautas creadas por otros. Pregunto, ¿pensar o ser pensados? Por eso uso la cita de Rashkoff ahí arriba, programmed or be programmed, y aquí rápidamente enseño una muestra de cómo se estructuran los prompts. Se siguen pautas muy predeterminadas, en las cuales no hay nada de poética, simplemente son pautas que se combinan. Esto es un influencer experto en este tipo de cosas y que propone, este es Kempf, el influencer, y cómo se crea esta imagen inspirada en Blade Runner, un poco Blade Runner y The Last of Us, una mezcla de esos dos Ujú. proyectos. Y después otro le copia exactamente lo mismo, lo hace en versión femenina y en ningún momento reconoce la autoría. O sea, que es lo que decía antes de la importancia del stealth mode para que el prompt no quede a la vista. Montuori se enojaría conmigo, pero que debo tener una visión romántica, porque me gusta trabajar mi propio proceso, no me gusta que después tener un ejército de clones, ¿no? Bueno, esa es la idea de cómo opera esto, ¿no? Los nuevos modelos vienen con sistemas de texto predictivo, lo cual tal vez aumente la efectividad de los resultados, pero sin duda reduce la creatividad. Es decir, te proveen el prompt para hacer. Entonces es estar inmerso en la máquina, entregarse al mecanismo y ser dominado por él. Esto existe en cuestiones tan simples como WhatsApp. Te sugiere qué escribir cuando no sabes qué decir. Si no sabes qué decir, no digas nada, evidentemente, ¿no? Am, Aquí hay algunas referencias no sé cuál es el defecto que se ve en pantalla. Esto es un concepto de digital de Simignani, pasaré rápido porque evidentemente... No, Carlos, yo te Sí, diría que redondees con esta vale, diapositiva. No es necesario que termines toda la presentación, vale, ok. porque Si no, pasamos a alguna parte de conclusiones. Tal vez, ¿no? Aquí lo que estaba comentando, que es esto de ser absorbido por la máquina, es esto que Douglas Rushkoff llama programar o ser programado. Y él en 2010 decía, con alguna esperanza, supongo, que uno aprendiera a, eh, a justamente dominar los sistemas digitales siendo programador para poder ser libre de las grandes compañías como estas que hoy día OpenAI, Bing, etcétera, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y marcan el camino, ¿no? Saltaré esto, pero sería la parte de creación de textos de ficción, recomendaciones de cosas útiles. Si no lo han probado, recomiendo el Notebook LM de Google, que está dentro de las aplicaciones que están en el mismo correo electrónico. Y, a ver, por otro lado, estaba la cuestión de la educación. Obviamente aquí lo que está fallando es el pensamiento crítico. Chomsky ve todo esto como una máquina de plagiar, básicamente.
Y la gran cuestión, la gran deuda es justamente educar en capacidades críticas, básicamente para no entregarse a la máquina, como decíamos antes, ¿no? Casos de expulsiones de universidades como MIT, bloqueos de redes y justamente cosas muy importantes como lo que se llama deuda cognitiva, que antes habíamos mencionado, como el road brain también. Sí, y después algunas conclusiones. Am, Básicamente podríamos pasar a esta, que es quizá la más importante, que es entregarle nuestra agencia creativa a la IA. No es buena idea porque lo que define la creatividad es la percepción individual, la cosmovisión, subjetividad, interpretación personal de los estímulos, el cuerpo con los sentidos, el cuerpo con su historia. Bueno, esta es la conclusión final. Yo finalmente, el título puede llegar a ser un poco engañoso porque me parece que solo hay creatividad humana. Creatividad de la inteligencia artificial, como mínimo todavía, no existe. Lo que existe es simplemente esto, ¿no? Y quería acabar con esta cita, ya que hemos llegado aquí al final. Desde mi perspectiva, dice Lanier, el peligro no es que una nueva entidad extraña hable a través de nuestra tecnología y nos domine y nos destruya. Para mí el peligro es que usemos nuestra tecnología para volvernos mutuamente ininteligibles o, si se quiere, para volvernos locos, de tal manera que no actuemos con la suficiente comprensión e interés propio para sobrevivir y muramos por locura, básicamente. Este es uno de los expertos básicos más importantes en medios de comunicación. Trabajaba hasta hace poco en Microsoft y creía en lo que estaban haciendo, pero ha comenzado a descreer. Muchas gracias por la atención. Guido. No sé si hay algunas preguntas. No sé si Guido está por aquí, pero si no, abro yo el Sí, turno de preguntas. sí, Sí, perdóname, dígame. Carlos, la Ah, señal sí. no estuvo a mi lado. Le doy la palabra a Ricardo Carlino, si les parece a todos. Te puedo traducir, Ricardo, leyéndote los labios, pero preferiría que lo hables Eh, vos directamente. Perdón, perdón. Gracias por la exposición, es bastante densa. Yo tomé en la foto de los escritos, las repasaré, pero hay algo que, aunque sea 2 minutos o uno, la ética en este uso. Por Ujú. ejemplo, haber descubierto la energía atómica, y bueno, se puede usar para destruir, se puede usar para construir. En esto, me parece que en esta conferencia habría que aportar la ética en el uso de estos recursos, que son realmente recursos. Nada más. Sí, está, como digo, en esta parte que he tenido que pasar bastante rápido, que es la cuestión de creatividad y educación, está la cuestión de la ética, y me parece que en lo que hemos visto de Ramón López de Mántara también está una de las críticas que él hace justamente de la salida explosiva que tuvo OpenAI, justamente fue esto, que no consideraron cantidad de cuestiones éticas y, como digo, están generando cantidad de problemas de todo tipo, desde fake news, estafas, a gente que se suicida, ¿no? Porque no se han considerado cuestiones éticas que eran bastante relevantes. Em, Una deuda de la IA, básicamente, ¿no? sí, a mí me Gracias, Ricardo, por sorprende, la pregunta. a mí me sorprende, Carlos, es una nimiedad lo que voy a decir al lado de toda tu presentación, por la cual te felicito. Eh, creo que hiciste nos desasnaste y, y nos enriqueciste. Dicho en términos kleinianos, estuvimos tomando el pecho un largo rato, ¿no? Es decir, veníamos una por una y son momentos donde uno tiene que estar callado y recibiendo. Voy a comentar algo que me quedó en el tintero y es, Carlos tiene presentándose un libro de cuentos personales que se llama Secretos Enterrados. Ahora recién lo estoy desenterrando. Y cuando iba a presentarlo, yo pensé, para mis adentros, en decir,
Carlos es un artista de la manera en los que eran los artistas en el Renacimiento. Y después se me escapó. Y cuando empezaste a hablar de los artistas del Renacimiento dije, wow, qué casualidad. Porque me quería referir a eso, de una persona que está nutrida por muchísimas áreas. También está considerando dar un curso para USAM, así que imagino que va a generar muchísima atracción y revuelo. De esto yo creo que nos preparaste realmente como para tratar de tener ideas, pero el animal humano es increíble, ¿no? Siempre estamos corriendo el caballo por detrás. Mm. Y los invito, por favor, que si quieren preguntar o comentar, utilicen la reacción que tenemos acá en los controles de Zoom, o si no, abran directamente el micrófono. Van a poder volver a ver, varias personas preguntaron si estaba siendo grabado. Sí, está siendo grabado esto. Suena muchas cosas, ¿no? Si está siendo grabado, sí. Está siendo grabado para que ustedes lo puedan ver y lo van a tener disponible en el canal de YouTube donde tenemos todas las conferencias. Creo que, creo que tenemos que aplaudirlo a Carlos, en parte por estar despierto a esta hora. Recuerden que son las 2, más de las 2 de la mañana en España, pero en parte por el trabajo que se tomó de presentar estas diapositivas donde se nota un altísimo nivel académico y de compartirlo. Es decir, si de alguna ética se trata es de que armó una mesa para que todos podamos comer y picotear. Eh, Hola, faltó Vini, ¿no? Sí. ¿Graciela? hola, sí, Graciela. Adelante. Yo soy la primera en la lista para el curso. Me encantó el nivel de la conferencia. Creo que hay mucho todavía porque nosotros conozcamos. Particularmente me dedico a la educación, a formador de formadores, y este es un gran desafío. Coincido plenamente que la inteligencia artificial no es la panacea, es decir, no hemos descubierto América con la inteligencia artificial desde mi punto de vista. Y sí creo que el pensamiento crítico, la ética de la utilización de estas herramientas nos plantean un gran desafío, es decir, posicionarnos en que justamente debemos desarrollar esas habilidades, ¿no? Pensamiento crítico, búsqueda de la información, que por ahí con tanto uso de la internet y demás es como que se está dado, como que el chat GPT me va a dar la solución y no, no es así. De hecho, en las tesis, los trabajos finales son bochados por eso, es decir, ¿hasta dónde vas a seguir usando esto? Hasta en los parciales, hasta en los exámenes finales. Entonces, creo que es sumamente importante y como dije antes, me encantó la conferencia, no conocía a Carlos, tampoco conocía las actividades de la universidad y bueno, primera en la lista para el curso. Me encantó. Muy bien. Guillermo, también desde España, haciendo un esfuerzo por estar despierto. Sí. Eh, bueno, pero muy interesante, me ha mantenido bien despierto todo lo que ha estado argumentando Carlos. Yo quería preguntarle sobre algo que leí muy de pasada, y es sobre la relación de la inteligencia artificial con el deseo, es decir, con el deseo que no tiene. Con un artista que va a hacer un cuadro tiene una motivación, tiene un deseo, y me refiero más a un deseo inconsciente que a un deseo consciente. Correcto. Eh, ¿Podrá emular en algún momento la inteligencia artificial algo de ese orden? En Terminator, por ejemplo, aparece como que la máquina adquiere conciencia, pero no adquiere inconsciente. Y entonces no tiene motivación para hacer la guerra que hizo ni todo eso. Pero bueno, esta cuestión te quería preguntar en relación con el deseo que vi que tú decías, así muy de pasada, que no había deseo, ¿no? en la Exacto, ¿no? Y inteligencia España me artificial, pero en decía, un futuro creo que no, pero bueno, te lo pregunto, tu opinión. no, yo no, es como decía antes, no estoy capacitado para responder en términos de ingeniería, por ejemplo, pero me remito al máximo experto local, que es Ramón López de Mántaras, que dice que estamos lejos de la inteligencia artificial general, que es la que podría hacer estas cosas que dice Chomsky, que con una
pequeña pieza de información se complete, que es así como procesamos nosotros, ¿no? Eso sería en lo cognitivo, pero la parte más importante para mí también es esa, la de la intencionalidad. Estaba en las últimas diapositivas, que estaban las preguntas iniciales y estaba al final. Yo personalmente no creo que pueda haber creatividad sin intencionalidad, ¿no? Y esa intencionalidad, a veces consciente o a veces inconsciente, muchas veces, tiene que ver con el deseo o la necesidad, precisamente, ¿no? Mm. Entonces, Carlos, claro, y te hago lejos una, de... Sí, te Muchas hago, gracias. gracias a ti por la pregunta, Guillermo. te hago una pregunta directa quizás para redondear si nadie quiere agregar o aportar algo más. Em, ¿Qué sensación te generó cuando le cargaste tu composición, ¿cómo es que se llama? Enter de... No, Inner God sería en este caso. de Inner Gods, sí, Inner God. ¿Qué Cambió de nombre, sensación te como te ves. generó cuando te devolvió en un minuto lo que vos le habías dedicado eh, t- tantos Bueno, estados? a ver, quiero comentar, sí, eso sería parte, hubo otra situación, porque en esa como mínimo había un proceso que yo estaba jugando con esta imagen y por algún motivo salían resultados bastante interesantes. Entonces tengo cantidad de variaciones de esta imagen, algunas más exitosas, entre comillas, que otras. La que escogí para el póster es una de las que me gustaban, evidentemente, más oscura y todo, la segunda hecha con la inteligencia artificial. Sí, Pero hubo un día, y esto es, a ver, esto que me preguntas también tiene otra respuesta, que es cuando le comenté que estaba haciendo esto a un amigo, me dijo, ah, pero ¿eres consciente que si le estás cargando estas imágenes ya pasan a ser parte del modelo y claro, alimentan otras búsquedas, otros resultados? Y sí, claro, es como precios a pagar y en la misma forma que cuando uno sube una imagen a Instagram, que en principio hasta perdería los derechos, o al blog, o es toda una complicación en temas hasta de derechos de autor. Se tiene que hacer un proceso, quiero decir, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, había otra cuestión que me pasó otro día, no solo con eso, sino con otra, que había hecho en el Stable Diffusion se trabajaba con imágenes muy pequeñas en cuanto a píxeles de 500 por 500, para que uno justamente viera los resultados y a partir de ahí decidiera si ampliaba o no la calidad haciendo una iteración diferente, ¿no? De aumento de la calidad de imagen. Seleccionando como si fueran fotos en miniatura, ¿no? Y escoger esta para ampliar. Y me pasó que un día tenía una carpeta con 300 imágenes que había hecho, porque claro, están un minuto así, son unas cuantas horas, 300 sí. imágenes, pero era una barbaridad de imágenes. Y la sensación que me vino fue de alienación con respecto a la propia obra. No reconocía, porque no las había hecho yo, porque eran hechas por la inteligencia artificial, a las obras que me había dado. Entonces digo, ¿esto lo hice yo o lo descargué de algún otro lado? Y era como una sensación de no autoría del material que había, y no esta obra que era más evidente, que era un procesamiento de una obra mía. Lo que quiero decir es que esto es una diferencia radical con los procesos que existen cuando uno crea una obra y te pasás justamente 120, 150 horas, 90 horas, 60 horas con una pintura, se carga de experiencia esa obra, ¿no? Está llena de vida, de alguna forma. Uno ha dedicado horas, amor, dolor, etcétera, ¿no? Y entonces uno después puede hasta reconstruir el momento, ¿no? Esta obra pasó esto, hacía calor, y es como le vienen gracias a la obra, más que en mi caso, más que con las fotografías, todo lo que viví mientras pintaba esa obra. Entonces hay como una cuestión de ese estar situado delante de la obra, ese conocimiento encarnado, como decimos, que justamente queda reflejado en la obra y en uno. Esa es la cuestión más importante. La obra hecha por la inteligencia artificial, como mínimo yo no tengo esta experiencia, tengo una sensación de extrañeza con respecto al material producido, ¿no? Esta es la síntesis de lo que estás preguntando. Sí, es una, Eh, es un- una una extrañeza. pregunta. Sí, Eh, en Yo quería, referencia, Uy, perdón, cuidado la retroalimentación. Vamos a sí, hacer perdón. en orden, perdón, Dito. Va sí. Liliana Tetamanti, vos y cerramos de la mano.
Eh, Bueno, ay, sí, cuidado. perdón, perdón. Ay, ¿ahora me escucha mejor? Sí. No, hace una. ¿Ahora me ¿Puedo? escuchan mejor? Sí, sí, ahí lo resolviste. Bueno, simplemente quería agradecer muchísimo, me resultó muy interesante, me dejó con mucho hambre, usando la metáfora este, que nos planteaba Guido, pero creo que este último comentario que hizo, que hizo Carlos, en donde nos transmitió la emoción que él fue desplegando y sintiendo y mientras hacía su obra, fue muy interesante cómo la transmitió durante toda la charla cuando él habló de que él jugaba, ¿no? De que él mientras jugaba con esto, y creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre la inteligencia artificial y la creatividad humana, ¿no? Donde uno puede jugar con toda la emocionalidad que implica el poder jugar. Así que simplemente quería decir eso y también cómo transmitió realmente, cómo pudo hablar de una herramienta, pero con tanta emoción como la fue transmitiendo él. Así que muchas gracias y la verdad que quedamos con muchas ganas de poder procesar, digerir y tener más de esto, ¿no? Que es tan importante en este momento porque en este momento estamos todos fascinados con la inteligencia artificial. ¿M? Y a muchos, y trabajando, y uno sobre todo trabajando con niños adolescentes, vemos el peligro que puede generar eh, esta fagocitación de la inteligencia sobre los chicos en formación en este momento y la capacidad de pensar y el pensamiento crítico. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Quería hacer una pregunta Sí. acerca del artista que ganó el premio y renunció a aceptarlo. Esto me hace pensar en Sartre o en Camus, que rehusaron a recibir el premio Nobel. Acá es una cuestión de ética. Esta ética que tiene este hombre es la ética que teníamos nosotros en el pasado, comparándolo con el personaje de Her, que realmente queda deshumanizado y acepta esta nueva ética de ser uno más, de ser tragado, absorbido por la inteligencia artificial. Estas dos diferencias éticas. Sí, es muy importante lo que decís. Y esta es una pregunta que está bien que dejemos abierta porque creo que está cambiando la concepción de ética. Es lo que comentaba que en el azar de preparar la conferencia tenía este libro que había comprado de segunda mano de ensayos sobre el apocalipsis y que es precisamente del mismo año que Winnicott publica Realidad y Juego, en el año 71. Y era como viajar en el tiempo realmente, ¿no? A una época donde como mínimo había una ilusión de ser más ético, ¿no? De, como dice en el libro, de liberarse, de desalienarse del trabajo para después desalienarse psicológicamente. Entonces lo que está pasando creo que es una entrada a nuevos niveles de simulacro y lo que se está haciendo es con cierta conciencia, como perdiendo la posibilidad de la subjetividad. Entonces existe, que diría, una ética de la propia subjetividad para mí, pero bueno, son visiones totalmente personales. Entonces, claro, ahora, desde hace años yo lo observo en trabajos profesionales, lo observo en la docencia también. No hay una comprensión de trabajar con el material de otro, lo que significa en términos éticos, por ejemplo. Y ya está siendo como normal. Entonces, lo que pasó antes, que es
un remix, pero ni un remix ético, no sé lo que hace un DJ, digamos, sino una, un collage en el que utilizo las imágenes de otro y las hago pasar como si fueran mías. La IA es la culminación de ese proceso en términos de lo que estamos hablando artísticamente en términos de escritura. Por eso hacía esta distinción de lo que está pasando en el ámbito de la ciencia, que es muy diferente, ¿no? Se usa como una posibilidad de todo aquello que nosotros no podemos hacer, que son capacidades de cálculo. En la ciencia en el arte está pasando lo inverso, está haciendo como cosas que no deberían estar pasando y están pasando porque se liberó justamente por la falta de ética de las personas que están detrás del momento en que la IA deja de ser una cuestión científica o tecnológica, pero de universidades, y se abre al gran mercado para convertirla en un fondo de inversiones casi, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Que sucedió hace pocos días de salir al mercado, la disputa con Microsoft, como seguramente están informados, bueno, hay mucha información que está pasando día a día, pero en un descenso de la ética radical, ¿no? Entonces es muy, muy relevante esta cuestión, sí. Gracias. Nada, un gusto y gracias a ti por la pregunta. Estoy muy conforme con tu presentación, Carlos, conforme es poco. Te agradezco muchísimo, te felicito. Gracias. Sí, sí, Moisés, y nos vamos. Así que Buenas noches, muy interesante esta ponencia, maravillosa, gracias a ustedes por realizarla. Quería hacer una consulta en base, soy lector, me gusta mucho leer literatura y me gustaría saber sobre textos, la IA puede llegar a imitar, así como estaba viendo a nivel del arte, a autores, algunos textos donde quizás pueda, no sé, imitar García Márquez, se me viene una idea, ¿no? ¿Podría pasar? Soy un poco, digamos, nuevo en esto, pero bueno, ya lo está. siempre tenía esa, Respondo como por esa inquietud. esta la puedo responder por Carlos, Sí. porque estuve informado. Ya lo ha demostrado. Ya lo ha demostrado que lo han cargado con textos de Borges y se lo han dado a lectores a ver si identificaban cuál era el verdadero, cuál era el falso y no se dieron cuenta. Los informes médicos son increíbles. Un médico común no puede redactar un informe médico de la forma que lo hace la inteligencia artificial. Carlos, si vos querés contestar de tu parte, por supuesto, ¿no? Sí, sí, están, me contaron un caso directo también de una persona, era un poeta y músico muy importante acá en Cataluña. Mm, Una persona que trabajaba con él hizo un experimento en ChatGPT y lo cargó con poesías de esta persona, no sé, creo que ni siquiera lo cargó, le pidió que hiciera un poema en el estilo de esta persona y este chico le presenta a la viuda de este artista la obra y la ajá. mujer decía que era como si estuviera hecha por él, realmente. Y hubo un caso reciente también en el Congreso de Estados Unidos de un autor que el hijo le hizo esta demostración a él de cómo se podía cargar los textos del padre, no sé si era en Notebook LM o en qué aplicación o en ChatGPT mismo, y, y producía los textos en el estilo del padre que había estado años trabajando para conseguir un estilo y todo. Entonces presentó junto a un grupo de otros autores una carta en el Congreso quejándose de esta cuestión, de esta, como decíamos antes, recuperando los temas que han salido, la falta de ética, ¿no? La falta de ética. Y que surge todo esto además sin una intencionalidad. Aquí hay otra cuestión, así que supongo, Moisés, te queda clara la respuesta que sí, totalmente se puede hacer eso y se puede plagiar abiertamente y mucha gente está muy preocupada por eso. Pero aquí, cuando yo hice ese curso hace casi, sí, 2 años atrás, una de las personas que venía, que era de cultura, ella organizaba en uno de los pueblos que habían venido al evento, un concurso de pintura, perdón, de poesía. Y decían que habían tenido que poner una cláusula especial que decía que no se aceptaban poemas hechos con inteligencia artificial. Y a mí era como una cosa de estar en un sueño, es como decir, no lo puedo creer, ¿a quién se le ocurre escribir un poema con inteligencia artificial y presentarlo en un concurso?
Es decir, es una cosa que yo, como mínimo, seguramente tengo una, una construcción romántica detrás, pero que es algo que viene de tus sentimientos, viene de tu, como mínimo, un juego estético, ¿no? En fin, es como ridículo. Como experimento muy interesante, pero como el tema de falta de ética, me parece ridículo que un lugar tenga que cancelar justamente una puerta precisamente porque la gente no tiene el nivel de libertad para no aprovechar justamente lo que permite la propia creatividad, ¿no? En fin, sí. Hay una mano levantada. Diana y Rafa. Ya. Hola. Bueno, primero, felicitarte, Carlos, de verdad, por tu trabajo y a la USAM por la invitación. Yo Ah, soy gracias, colombiana, Rafa es brasilero y estamos en Brasil, en Porto Alegre. gracias a ambos. Y felicitarte mucho y solamente quería comentar también dos cositas. Una que ese experimento que cuentas lo hicieron con Mario Mendoza, el escritor colombiano, y fue el mismo Mario Mendoza quien introdujo un texto suyo y él mismo quedó sorprendido también de que él lo identificaba, que él podría decir que ese texto habría sido escrito por él. Y otra cosa que quería comentar un poco es que recientemente estuve en un congreso de educación a distancia en Sao Paulo y eran varias universidades justamente que hacen esa competencia a la educación presencial, pública y tal. Y yo me quedé impresionada de ver cómo, o sea, la cantidad de cosas que están utilizando para tener clientes, como ellos llaman, ya no estudiantes de educación superior, sino clientes. Y una que quería comentar en particular es sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, una de esas compañías, porque no es universidad, tiene una especie de un chat con la muñequita pues de como 3D Ajá. y es IA, ¿no? Imagina un chat GPT pero con una figura, ¿no? De chica. Y resulta que lo que hacen es que la información que el estudiante introduce en ese, que no es en esa IA, que tiene un cuerpito para hacer que hay una persona, un ser, un ente, ¿no? El estudiante introduce dudas sobre el currículo, sobre las materias, sobre cualquier duda. Y esta IA va perfilando al estudiante sin que el estudiante sepa para identificar si es feliz o no es feliz. Y Mm. eso va alimentando a la empresa como mostrándole para poder, ¿cómo te digo? Como sacar estos de aquí pueden tener problemas emocionales, estos de aquí no sé qué. Y están creando como una entidad, una sección dentro de la universidad que es para atraer a esos que tienen los problemas emocionales y mirar cómo hacen para quitarle esos y que continúen enganchados estudiando en la universidad. Entonces, muy loco, de verdad, es muy impresionante. Me pareció tu trabajo muy valioso, también pues como Gracias. docente, ¿no? No, está Mm. muy bien el comentario que haces, porque claro, es totalmente poco ético realmente esto de extraer información sin consentimiento, ¿no? Pero es el gran tema, esto lo conocemos de hace cantidad de años, que es lo que es gratis, obviamente uno lo paga de otras maneras, ¿no? Entonces, claro, en algunos casos es increíble porque el ChatGPT de pago mensual o incluso uno académico que vale una fortuna por mes, aún así te extraerán los datos, y los datos son los que usan para otras cosas, ¿no? Hay muchísimos temas que han quedado. Comento uno que seguramente les interesa, pero es el tema, no sé si saben que en Armenia ahora hay una ministra que es IA. Lo habrán visto seguramente, sí, ¿no? Hay una ministra IA. Y es la cuestión de la personalización, cuando los críticos, digo, críticos expertos, como decíamos López de Mántaras o Chomsky, dicen que en realidad la única inteligencia es la capacidad de prever lenguaje, básicamente. Obviamente, todos estamos admirados con la capacidad de sintetizar información, de conectar información distante, pero eso no deja de ser un procedimiento mecánico, ¿no? Entonces, de ahí a personalizar o de ahí a usar justamente esa personalización para producir una cierta empatía, para extraer datos de manera non santa, es una violación ética, pero monstruosa para mí. Mm. Pero está pasando, es como digo, ha llegado antes de que podamos, de que podamos tomar cartas en el asunto, ¿no? Ese es el problema. Así que bueno, gracias Diana y Rafael por las preguntas. Sí. Bueno, si les parece, lo despedimos a Carlos, lo volvemos
aplaudir. Muchísimas Quizás, gracias. quizás tengamos pesadillas esta noche, vaya a Espero saber. que no, espero que no. Bueno, pero es parte del proceso. Nos vemos el 30 de octubre para todos los que sigan las conferencias. De vuelta es jueves, en general son los miércoles, pero bueno, la conferencista podía el jueves. Que pasen bien y nos vemos la próxima. Carlos, Gracias a todos por estar gracias a aquí. ti. Usamos Muchas una Mil vez gracias. más. gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Hasta Pronto, Buena nit. pronto. Muchas pronto. gracias. Condiciones. Buena nit, sí. Adeu. 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 Adeu.